Sé que andamos con retraso, pero nos queda una mesa enormemente interesante también, dedicada a alojamiento alternativo, al short-term rental, y le pido a Carlos Pérez Lanzac, que es el moderador, que sube y nos presente a los ponentes. Es un tema de máxima actualidad, está explotando este subsector y tenemos que aprovechar la oportunidad de tener aquí a Interhome, a Verbo. Bueno, te dejo a ti la explicación. Yo creo que esto ya, no sé si funciona. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que en este sentido sí es un poco novedoso que vayamos poquito a poco abriendo agenda en distintos summits, en distintos eventos del alojamiento alternativo, porque como dices, los datos de demanda sobre todo son súper interesantes para nuestro sector. Voy a invitar aquí al resto de panelistas y ahora os daré un poquito de datos que creo que son más que interesantes. Empezamos con Paola Lazzaretti, que muchas gracias por venir. Ella es la Senior Manager B2B de Partner Success de Verbo. Verbo es la división de Vacation Rental del grupo de Expedia. Tenemos a Joaquín Leal, que es Country Manager para España de Interhome. Y luego tenemos a Jean-Carles Cambril, que es su director de la Fundación Visit Valencia. Muchas gracias. Sí, por favor. Ahí mismo. Os doy algunos datos. Verbo ahora mismo, como os decía, es la vertical de Vacation Rental, lo que se llama alojamiento alternativo. En muchos foros se habla de alojamiento alternativo, también otras plataformas lo llaman así, y lo que vamos viendo que es el alojamiento preferente por los datos que tenemos de demanda. Verbo estamos hablando de cerca de 2 millones de listings que tienen ahora mismo publicados. Interhome es uno de los operadores más grandes de Europa y del mundo a nivel de inventario y lleva toda la parte operativa, es como cualquier otro operador hotelero, pero específico en esto y tiene una cartera de 40.000 unidades en toda Europa. Y luego tenemos a Joan Carlos, que nos da esta visión de administración de cómo está cambiando, que ahora veremos en todas las preguntas a nivel de destino. Me voy sentando. Y voy a dar algunos datos, porque a mí siempre en nuestro sector creo que, aunque los datos son aplastantes, es un poco el gran desconocido, ¿no? Obviamente el sector es tan maduro como el sector de alojamiento tradicional, agencia de viajes, etcétera. Si se cuentan con más datos del nuestro, ya poco a poco vemos estos, ¿no? Comisión Europea, por ejemplo, nos ha dado ya, vamos teniendo incluso datos de Eurostat. Comisión Europea nos confirma que somos aproximadamente el 25% de la oferta de camas que hay en toda Europa. Estamos hablando de 28,1 millones de camas. España, además, tiene un papel protagonista en todo lo que son pernoctaciones, volumen de oferta. España somos absolutamente líder y estamos absorbiendo en torno al 14% de esta oferta. En torno a demanda, a pesar que 2021 fue año regulero, este 2022, en el primer semestre, el dato de Eurostat nos dice que el aumento de la demanda, es decir, del turista que está buscando esas vacaciones, ha aumentado en un 138%, lo cual es un dato brutal y bueno, pues esto para nosotros es una gran oportunidad. Y la propia Comisión Europea nos define como un agente esencial en el ecosistema del turismo. Y luego, por último, pues cuáles son las perspectivas, ¿no? Que aquí estamos hablando un poco de qué es lo que viene, qué nos esperamos. El crecimiento agregado anual que se espera para este sector desde el 2022 al 2031, estamos hablando de que va a ser un mercado global me da un poco de vértigo, 315 billones. Estamos hablando que el sector generó en el 2021 92 billones a nivel global. Con estos datos que dan un poco de escalofrío y de que, más que, ya te digo, alojamiento alternativo, se ve que somos aquí uno de los pilares del ecosistema turístico, os voy a traer la primera pregunta. Mesa abierta, nos podemos interrumpir, vamos hablando. ¿Cuáles son un poco las tendencias a nivel de huésped después de todo esto que ha pasado, estas cifras que nos están dando que vamos a seguir creciendo? ¿Cómo veis que ha habido ese cambio en este huésped a nivel de expectativas, de exigencia y de perfil de cliente? Podéis empezar. Pues yo empezaría mencionando un poco el titular, ¿no? del evento de hoy, The Time is Now.
Me ha gustado mucho cómo Javier ha introducido la sesión hoy. Por cierto, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Yo estoy muy de acuerdo. Ahora es el momento. Hemos tenido muchas excusas, que hemos tenido cosas que no estaban bajo nuestro control, pero ya ahora no. Ahora es el momento en que de verdad hay que buscar una ventaja competitiva fuerte, hay que analizar muchísimo el mercado y hay que diferenciarse. Entonces, si empezamos pensando que hemos tenido un periodo difícil y vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes, es un error. Entonces, la idea es adaptarse a una nueva realidad. Y esto se puede hacer, se ha hablado mucho en las presentaciones anteriores, con datos, que voy a intentar compartir lo más posible hoy. El primer dato que vemos, que va muy en línea con otros paneles que hemos visto, es todo el tema de la sostenibilidad y el tema de la inclusión. Lo que a mí me parece interesante es que no son dos tendencias sociales que han nacido ahora, después de la pandemia. Son dos necesidades a nivel social que ya estaban antes, pero ahora el cambio que se ha visto muchísimo es que el viajero se ha transformado en un viajero extremadamente más exigente, mucho más consciente de los viajes, le dedica mucha más atención a nivel mental, a nivel de salud, y entonces también es más atento a la hora de hacer un viaje. Entonces es ahí donde el tema de la sostenibilidad entra en juego. Pero cuando digo que ya era un tema que se podía empezar a utilizar hace años, yo tengo un cliente que hace una cosa que me parece muy simple y genial. Desde hace años propone a los viajeros que paguen 30 euros, creo que es algo así, extra, y él se compromete, con pruebas evidentemente, a plantar un árbol o una serie de árboles. Nadie le ha dicho que no. Y eso se ha transformado en años de review positivas. Y entonces su performance, evidentemente, como todo esto funciona con un algoritmo y con sumar resultados positivos, él ha empezado antes y ahora está trabajando perfectamente. Entonces, the time is now, o sea, no se puede perder más tiempo. Esas son dos tendencias que son importantísimas y cada día que pasa que no se hace nada, se pierde algo. También en el sector de alquiler vacacional, sostenibilidad es un mundo, no es solo la bombilla o la basura. De la survey que hacemos nosotros, sabemos que los viajeros quieren vivir el territorio, quieren hacer experiencias. También se ha hablado mucho antes, quieren conocer la cultura local. Entonces hay muchísimas cosas donde se puede jugar con esto y el alquiler vacacional sí que se adapta muy bien a todo esto. Luego todo el tema de los nómades digitales. Siempre más empresas están permitiendo trabajar en remoto. Entonces esto también es una cosa que ha empezado con el COVID y se está consolidando. Hay una tendencia, bueno, la flexibilidad también se ha comentado antes. Esto me gusta porque significa que vivimos todos un poco la misma situación. El viajero se ha acostumbrado a la flexibilidad que ha tenido en el periodo del COVID y evidentemente es algo a que es muy fácil acostumbrarse, pero es esto. Nosotros hemos recibido un 6% de reservas en una política no reembolsable en el 2022, que ya era un año más o menos normal. Últimas dos, luego no voy a hablar demasiado. El precio está empezando a tener bastante impacto por el tema político que estamos viviendo, social, la inflación, los precios de la vida. Eso no significa bajar el precio, porque no quiero decir esto, pero quiero decir que detrás de cualquier precio haya valor. Esto va a ser una ventaja competitiva enorme, dar valor a lo que estamos vendiendo. Y la última tendencia que estamos viendo que baja un poco es la ventaja competitiva conectada con la limpieza. Si antes decir que limpiaba la casa con alcohol o con lo que sea era una cosa que ayudaba mucho, ahora ya esto evidentemente por obvias razones está un poco bajando. Entonces, estas son las tendencias que estamos viendo lado plataforma. Bueno, por continuar un poco con lo que decía Paula, que además creo que ya lo ha dicho todo, ya se ha acabado aquí. Y como somos los últimos, igual ya está bien, ¿no? Yo creo que sí que vale la pena ahondar un poco en esta idea o el reto que tenemos en general el sector del turismo de hacer frente a esta nueva situación un poco, tú la has llamado nómadas digitales, pero yo la llamaría de todo lo que es el cambio del trabajo, ¿no? De cómo la situación o las fronteras entre lo que es trabajo, lo que es ocio, lo que es tiempo personal se van difuminando y yo creo que ahí tenemos un reto bastante importante, ¿no? Creo que al menos también desde Interhome estamos buscando la fórmula, ¿no?, de que cada persona pueda encontrar
dentro de los alojamientos su espacio para poder compatibilizar esas diferentes partes entre trabajo porque seguro que continuaremos viajando por los motivos que lo hemos hecho siempre, para asistir a una reunión, por un motivo de trabajo, un congreso, por pasar un fin de semana afuera con quien sea, atender a la familia, etcétera. Pero es verdad que cada vez más vemos que esta situación se da, ¿no? Buscar fórmulas en las que nos permitan estar más juntos con amigos, familia, con quien sea, ¿no? Yo, de hecho, antes de venir hoy, pensaba, antes de venir a Fitur este año, pensaba, digo, oye, ¿por qué no le digo a mis padres que vengan conmigo, ¿no? Es una idea un poco peregrina, ¿no? Pero a veces quizás piensas, tengo poco tiempo de estar con mis padres y al final te pasas una semana entera, para mí aquí en Madrid, y para ellos pues es una oportunidad, al mismo tiempo pueden hacer sus cosas y podemos compatibilizar, oye, pues mira, hoy cenamos juntos, o hoy no, pues cenas no, pero... Entonces yo creo que estas cosas cada vez están pasando más y de hecho, por ejemplo, una empresa como la que es la matriz de Interhome, Hotelplan, ha puesto en marcha lo que se llama el workation, de tal manera que todo el mundo tiene 25 días de forma, digamos, dada para trabajar de allí donde quiera. Es decir, que uno puede decir, oye, es que estos 3 semanas me voy a trabajar desde Los Ángeles, mientras guardes el tiempo, los horarios y te organices, ¿no? Pero podría trabajar allí donde sea, ¿no? Incluso se ha hecho algo más porque el producto de Interhome da algunas de estas alternativas y, por ejemplo, se ha puesto en marcha ya una villa en Chipre, que creo que tiene 10 habitaciones y piscina y buen clima y no sé cuántos, y quien quiera puede ir allí, lo puede reservar, puede irme a trabajar una semana desde allí, ¿no? Y hay otra también para los más esquiadores en los Alpes suizos, allí también un chalet precioso allí que dices, bueno, puedes ir, incluso compartir y tratar con personas. No, eso no es para llevar a la familia, pero puedes tratar con personas que dentro de la empresa, en otros ámbitos, puedes estar en contacto con ellos, ¿no? Yo creo que es un concepto muy interesante que creo que va a ir más. Esta mañana leía que, no sé, en 4 días me parece hay un Work Transformation Summit, ¿no? Es decir, que es algo que yo creo que es una de las tendencias que van a marcar un poco los próximos años, ¿no? En cuanto al alojamiento y en cuanto a otro tipo de servicios relativos al turismo. Muy interesante. Hay vacantes, ¿no? Entiendo, para esas vacaciones en la nieve. En Mendaz, que está el chalet, está ocupado hasta que no acabe la nieve ya. Giancarlo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación a Deloitte, a Javier y a todos los que han organizado este magnífico evento. Yo trabajo en un destino que justamente nuestro lema el año pasado fue Valencia is now. Entonces, de acuerdo a lo que leo aquí, time is now, estamos alineados. ¿Por qué Valencia era ahora? El año pasado ya aún hemos traído este eslogan a la feria en esta edición de Fitur, porque salimos de la pandemia con mucha ilusión y con muchos éxitos. Queríamos mostrar que Valencia había iniciado un nuevo proceso. Y a los turistas no les contamos los recursos turísticos que tenemos, los atractivos turísticos que tenemos principalmente, sino les contamos cómo vivimos, o sea, y cómo somos. Entonces, en los años de la pandemia, lo que hicimos ante el shock que sufrimos todos los destinos fue cambiar inmediatamente las prioridades y dedicarnos a trabajar la oferta. Y trabajar la oferta de un destino significa trabajar sobre las personas que viven en la ciudad, trabajar sobre las ideas que surgen en la ciudad, trabajar sobre los valores que tiene la ciudad, y pedimos un plan de sostenibilidad turística con fondos Next Generation y lo conseguimos. Conseguimos ser capital mundial del diseño el año pasado y conseguimos ser capital europea de turismo inteligente junto con Bordeaux. Y aparte de otros éxitos que estaban asociados sobre todo
a la manera de ser y a la manera de vivir los valencianos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Y también lo voy a relacionar con los apartamentos turísticos, unas viviendas de alquiler turístico. Nosotros lo que pretendemos es tener un destino vibrante. En turismo urbano la agenda es fundamental. La renovación de agenda, eventos deportivos, culturales, actividades, y a partir de ahí, en un modelo de colaboración público-privado, donde tenemos muchas empresas de apartamentos turísticos que son miembros de la Fundación Visit Valencia, son unas 470, 480 empresas, debe haber ahora, que pagan cuota para ser miembros de la fundación, pues lo que hacemos es hablar con ellos para qué producto, experiencia turística desean trabajar con nosotros. Pero no tenemos ningún foro de viviendas turísticas o un foro de hoteles o un foro de restaurantes. Esa estructura no existe en la fundación, sino se organizan bajo el programa MAIS o bajo el programa de cultura y ocio y entretenimiento, bajo el programa de shopping o bajo el programa de salud y belleza, o bajo el programa de naturaleza o de deportes. Y si nosotros somos capaces en estos programas con los empresarios, en este modelo de gobernanza, de acertar en el plan de marketing anual, porque lo hacemos con los empresarios, en comités ejecutivos con los empresarios, entonces yo creo que estamos pues aportando lo que la investigación empírica, la literatura científica ha demostrado desde hace muchas décadas, que uno de los factores de elección del viaje es el destino, uno de los factores de los que más pesan, ¿no? Y después, ¿qué hemos hecho con las viviendas turísticas? Pues queríamos tener datos y hemos encargado estudios propios en la ciudad sobre la situación de este modelo de éxito y modelo de éxito futuro, que lo va a ser porque tiene clientes, pero que se yuxtapone con la vida en el turismo urbano, de una trama urbana medieval del siglo XIX, dedicado a unos usos, y este tipo de usos de las viviendas tradicionales, pues queríamos conocerlo y analizarlo. Y hemos participado en otro estudio de Exceltur, que seguramente muchos de ustedes conocen, que fue el año pasado, con Málaga, con San Sebastián, con Barcelona, con Madrid, y arroja datos. Y, por tanto, hay que separar datos de opiniones. Y lo que nos está diciendo, y vamos a tener muy en cuenta, es que existe una alternativa a la hora de elegir alojamiento plural en la ciudad de Valencia, en estas ciudades, que España es un país de segundas residencias, algunas destinado al uso propio, otros al uso de amigos, familiares y conocidos, y otros los dedican al alquiler tradicional vacacional o al alquiler de corta estancia, pero como país tenemos un problema enorme, no tanto en los centros de las ciudades. Nuestro problema es un problema de falta de ocupación en las costas y en los espacios rurales. Tenemos una cantidad enorme de unidades de producción turística paradas, mini fabriquitas que no funcionan porque la ocupación es muy baja. Y, por tanto, yo le veo la gran oportunidad a las viviendas de uso turístico, a las BUT, en todos estos espacios. Y como cualquier otra actividad en las ciudades, se regulará su uso, su capacidad de carga, su compatibilidad con otras funcionalidades urbanas y, como cualquier negocio emergente, que ya pudieran ser los pubs, las discotecas, los centros comerciales, nuevas funcionalidades que surgieron en las últimas décadas, pues esta se tratará para evitar conflictos de uso. Nosotros tenemos ya en Valencia más plazas de uso turístico de apartamentos que de hoteles. Denuncio o publico que me gustaría tener un cálculo más exacto de cuántas plazas hay exactamente en función del Instituto Oficial, del INE, por ejemplo, pero si no, pues no tener que acudir a plataformas o a estudios de
consultorías expertas que tratan de hacer scrapping y saber un poco cómo está al final la oferta y la demanda real. Y por otra parte, lo que hemos obtenido en las encuestas es que son dos cosas que dice el propio estudio de Exceltur y otro estudio que encargamos a la Cátedra de Modelo Económico de la Universidad de Valencia, que probablemente los hoteles no están compitiendo por el mismo segmento, es decir, que aumentan precios y RevPAR con otra lógica de compra. Es sorprendente, pero lo he leído en una de las conclusiones. Y por otra parte, que los turistas que prefieren los alojamientos valoran como elementos determinantes en la elección de compra el precio, que es mucho menor por usuario, y la independencia, la cocina, la posibilidad de cocinar, la independencia y el espacio, digamos los metros cuadrados por usuario, ¿no? Y sin embargo valoran muchísimo los hoteles para los servicios de limpieza y los servicios de desayuno y los servicios complementarios. Por tanto, nosotros como destino seguiremos trabajando now y next year en intentar asentar la imagen de Valencia como un destino sostenible, un destino que cuida a las personas, un destino que cuida la movilidad, un destino que se digitaliza a través de la Smart City Office, a través de nuestros dashboards y nuestra digitalización, y conectados mucho con los valores europeos, los valores de Tourism for All, inclusividad, todos son bienvenidos, independiente de su opción sexual, minoría racial, opción ideológica, religión, etcétera. Ese concepto amplio de inclusividad, esos valores europeos. Y los turistas quieren llegar a una ciudad y saber que ahí esto se respeta, ¿no? Y nosotros estamos en esa línea. Sin duda muy interesante para hacer un pequeño sumario, porque además mucho de esto lo hemos estado comentando en la conversación anterior, y es efectivamente que este segmento o esta vertical de alojamiento hay una diferencia muy grande entre la realidad que se encuentran destinos urbanos, destinos vacacionales. Hablamos que España, no recuerdo los kilómetros de litoral que tenemos, pero obviamente eso aglutina una barbaridad de segunda y tercera residencia, además de todos los segmentos. Yo soy de Málaga, soy presidente de la Asociación de Andalucía y tenemos todas las tipologías. En Andalucía tenemos playa, estación de esquí, lujo, ultralujo y todo, ¿no? Y rural. Y obviamente las realidades no son las que se plantean muchas veces, que a veces uno ve desinformación en medios, ¿no? En medios de comunicación y en prensa, pues porque hay muchas tensiones, pero las tensiones lo que vemos es principalmente que están en centro urbano. Vemos que es súper interesante ver el testimonio en la administración, pues porque obviamente nosotros también tenemos otra realidad, ¿no? Que es un perfil de turista que ve, un dato que hace Expedia, que hizo con la Universidad de Salamanca, nos decía que en torno al 50% casi del turista, 47% en el caso de nuestro mercado, no vendría a nuestro territorio si no estuviera esta tipología de alojamiento. Es decir, que es totalmente excluyente. Buscan esta tipología pues por esa privacidad. En el COVID vimos una aceleración, pues porque esa sensación de privacidad y de intimidad, de poder estar con un grupo que tú controlabas con el tema de los contagios, etcétera. Y bueno, pues lo que se iba diciendo toda la tarde en el Summit es que la pandemia ha acelerado muchísimas de estas tendencias. Ahora hablaba, que me acaba de presentar Javier a Jorge, pues estábamos hablando, dice, oye, es que el cliente en agencia de viajes nos está pidiendo esta tipología, sea para un congreso, sea para una estancia de cualquier tipo. Y es un poco el perfil, ¿no? Quizá en ese sentido hablábamos con Joaquín, con Paula, no sé si tenéis algún dato del perfil de cliente, cómo es, o ha cambiado, o sigue habiendo una consistencia en ese sentido. Ha cambiado, un poco lo que decía antes, se ha vuelto mucho más exigente, se ha vuelto un viajero que quiere flexibilidad, y el problema es que si yo no le doy flexibilidad, otros 100 se la dan. Entonces, el dato que he comentado antes es esto, 6% han recibido reservas con una política no reembolsable.
Hay gente que sigue haciéndolo porque está en su estrategia, pero yo hablo de lo que quiere el mercado y ha cambiado. Entonces, es mucho más exigente y sobre todo el viajero de alquiler vacacional, yo creo que más que otros sectores es un viajero extremadamente emocional y siempre lo ha sido. Entonces, si ya lo era, a pasar a través de una pandemia, ahora lo es mucho más. Entonces, como ahora tiene esta tendencia a querer viajar, sobre todo por un tema mental, de salud mental, de wellness, de todo eso, no quiere permitir que nada vaya mal. Entonces, es mucho más atento, es mucho más como que tiene que pillar algo que no funciona. Entonces, es complicado para un profesional del sector responder a esta exigencia. Lo entiendo, pero yo creo que a veces se pierden de vista cosas que son muy simples, que igual pero no se hacen. Entonces, el secreto para mí siempre es ponerme en el lugar del viajero, que yo soy la primera que me cuesta, porque al trabajar en ese sector a veces veo los datos y me fijo solo en datos, ¿no? Y si te pones en el lugar del viajero, y siendo sincero, decir, ¿qué me asustaría a mí en esta situación? ¿Qué me gustaría recibir? ¿Un mensaje al segundo día del viaje? ¿Por qué no? Una welcome gift con productos locales para que yo sepa que estoy apoyando a la comunidad local. ¿Por qué no? Algo que de verdad se quede y me haga vivir una experiencia perfecta. Ya eran así, ahora mucho más. Y creo que hay mucho... Usando un poco de creatividad se puede hacer muchísimo. Hay datos de familia, siempre se ha dicho que es un poco más conveniente, decía él, ¿no? Sensibilidad de precios porque... o para grupos de familia, ¿tenéis algún dato, a lo mejor alguno de los dos? Pues nosotros estamos bastante fuertes con todo el tema de familia, entonces lo que yo estoy viendo también en este sentido, sobre todo con respecto a familias, es que es verdad que buscan una experiencia también fuera de una casa, que es una externalidad positiva de toda la vida del vacation rental, que es maravillosa. Entonces, evidentemente, si tengo una casa y voy a un pueblo pequeño, hago el ejemplo, voy a hacer la compra al supermercado del sitio, voy a influir positivamente en lo que está cerca de la casa. Pero lo que busca una familia también, sobre todo nosotros trabajamos con familias americanas, alemanas, es vivir la propiedad. Hablo sobre todo de propiedades igual rurales, bastante más grandes, y vivir una experiencia también dentro de casa. Netflix, juegos, crear una experiencia también que sea agradable dentro de la misma casa. Entonces se piensa en experiencias siempre de fuera, lo que sé, el giro turístico que evidentemente piden, pero también piden crear un recuerdo dentro del piso. Yo he visto millones de vídeos de pedida de matrimonio en casas vacacionales. Entonces, imagínate la exigencia que quieres cuando sabes que va a pasar esto. O sea, hay un mundo también para crear una experiencia dentro de la misma casa, yo creo, y la familia encaja muy bien con esto. Sí, en ese sentido, que estuvo Javier en Vitour Summit, que hacemos el evento en Málaga, lo hacemos en mayo este año, contaremos contigo allí otra vez. Málaga, además de comer pescadito, se organizan eventos europeos de vivienda turística, que son un referente en Europa, y la palabra que más se repitió es un poco esa profesionalización y a nivel de servicio. Joaquín, ¿cómo se da ese nivel de servicio en una cartera de 40.000 unidades en toda Europa y en tu caso aquí en España? Es decir, ¿cómo habéis hecho este cambio, ¿no? ¿Cómo seguís siendo competitivos ahí? Bueno, antes de nada, es que me ha gustado mucho lo que decía Paola, ¿no? Yo creo que es verdad, y además yo, quizás sin datos, diría que una de las cosas que ha cambiado en todos, en general, no son los viajeros, es que somos mucho más celosos de nuestro tiempo, ¿no? Pensábamos que antes, también se ha dicho aquí antes, ¿no? Y con las incertidumbres que tenemos frente, queremos aprovechar el tiempo que tenemos, queremos poder dedicarlo a lo que realmente nos importa. Y yo creo que esto es uno de los cambios que tenemos en general en la sociedad, a mi forma de ver y sin apoyarlo demasiado en datos, ¿no? Respecto a todo lo que tú decías, Carlos, nosotros, Interhome al final, yo digo que somos una cadena hotelera. No hacemos algo muy distinto a lo que hace un hotel. Lo que pasa es que nuestros hoteles normalmente tienen alrededor de 200 habitaciones y cada habitación está en un lugar distinto, tiene un propietario distinto, tiene una decoración distinta, tiene una ubicación distinta, tiene una situación absolutamente distinta, ¿no? Y entonces esta es la gran complejidad. Yo creo que uno de las grandes
realidades de nuestro sector es la complejidad operativa, ¿no? Es realmente un sector intensivo en organización y, por tanto, también debe ser intensivo en tecnología cada vez más, ¿no? De hecho, uno de los pilares de la estrategia del grupo es la tecnología, la eficiencia y las personas, ¿no? Que al final son las que hacen que todo pueda unirse, ¿no? La realidad es que para dar servicio a todas estas casas, pues estamos estructurados a nivel de muchas pequeñas oficinas, alrededor de 200 oficinas en toda Europa, y en cada una de estas oficinas fundamentalmente hacemos tres cosas, ¿no? Primera es dar servicio a los propietarios, lo primero, porque la propiedad es de un propietario y con el que tenemos que trabajar, porque al final somos partners de ese propietario para que las cosas funcionen en cuanto a precios, en cuanto a calidad, en cuanto a decoración, etcétera. La segunda es incorporación de nuevas propiedades. Y la tercera es todo aquello relativo a la organización, a la logística, a las limpiezas, a las entradas, a las salidas, al mantenimiento, a todo lo que pasa alrededor de una casa, que es muy variado, muy interesante, muy divertido, pero a veces un poco también agotador. Nos aburrí, básicamente. Y entonces, bueno, esta es una de las realidades que tenemos. Es un sector intensivo en personas, y que lo que tenemos que conseguir es que estas personas puedan dedicarse a lo que realmente es importante. Y antes lo decíais alguien aquí, ¿no? Al final lo que tenemos que conseguir es darle valor a este servicio, a este sector que tenemos en España, ¿no? Y eso es la clave, y para hacer eso tenemos que ser capaces de quitar toda la porquería, porque igualmente tenemos que reportar para cobrar la tasa turística, reportar a la policía, todas esas cosas que también pasan en un hotel, también nos suceden a nosotros. No digo que sea porquería, pero realmente aportan poco valor de cara al cliente. Voy a hacer aquí un punto ya, porque esta es la última pregunta, que es una pregunta para ti, pero que luego quiero que continúe hacia allí. Básicamente, estamos hablando, pues, bueno, ¿no? de este volumen que se está generando y de interés y demanda en torno a esta tipología, vivienda de apartamento turístico. Entonces, con los datos que tenemos de gestión de éxito, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De periodos que no venía un alma y que estamos consiguiendo efectivamente ser un referente. Este año hemos cerrado con 73 millones de visitantes, todavía nos falta. En principio, en el 2024, la European Travel Commission espera que lleguemos y superemos los datos, ese récord de 83 millones. Es decir, es una pregunta para todos y para tres preguntas, ¿no? Digamos en una. Es decir, ¿hay todavía oportunidad para crecimiento en un mercado tan maduro como es España? ¿Podemos gestionar ese éxito? ¿Cuál es el papel que vamos a tener ahí cada uno de los agentes del sector, ¿no? Las plataformas, la administración? Es decir, con este panorama de éxito, digamos, ¿qué papel vamos a jugar? ¿Cuál es lo...? Bueno, entiendo que nos referimos en particular a la capacidad de crecer en viviendas de uso turístico o alquileres vacacionales de apartamentos, y mi deseo es que sí, porque lo que ocurre en este sector es que tú, lo que comentaba antes, la planta de producción la tienes construida al 80-90%, y es desolador pasearnos ahora por cualquiera de los destinos que efectivamente su producto no está maduro, ahora está verde porque hace mal tiempo, pero a lo largo de la costa y a lo largo del interior de España hay planta construida. El hecho es si tuvieras que empezar una otra expansión urbanística con nuevos sectores urbanizables y PAIs, y otra vez hacer grandes inversiones, ¿no? Aquí creo que es un problema de gestión, de promoción, de comercialización del modelo, además, que elimine barreras y elimine, mejor, esas cosas que dices porquerías, tampoco lo comparto, pero sí que elimine todavía más barreras de entrada para que sea un incentivo dejar tu apartamento. Y como nosotros apostamos por una máxima calidad y una máxima transparencia y la excelencia, pues habrá producto que no es interesante y habrá producto que es de mucho interés y está parcialmente utilizado. Entonces, yo creo que con aspectos regulatorios y con aspectos incentivatorios
se podría poner una mayor oferta de este tipo de alojamiento en el mercado si somos capaces de comprender que genera unos costes económicos y unos costes sociales y unos costes ambientales enormes el haber ocupado el suelo disponible en las costas de este país cuando solo está produciendo un 20 o 30% del año. Entonces, ahí creo que tenemos unos costes de oportunidad enormes. Y, por tanto, en tanto que el país, digamos, y la coyuntura internacional mejore, pues yo creo que están las compañías aéreas poniendo aviones. En el caso de Valencia estamos muy contentos porque vemos que han puesto en el mercado 500.000 plazas más para todo el verano, los próximos 6 meses, con llegadas estimadas a Valencia. Esto ya se ajustará, veremos si se convierten en reservas o no, pero creo que el sector aéreo se la ha jugado. ¿Y dónde va a venir esta gente? Pues hombre, pues todos intentamos luchar por la desestacionalización y por la distribución en la ciudad de esos visitantes. En el caso de Valencia, el 60% de la oferta hotelera está concentrada en los de extrarradio. No es un problema. Y en el centro, pues como cualquier actividad, pues tendrá una regulación para intentar que no haya conflictos de uso, apostando totalmente por diversas tipologías alojativas que permitan satisfacer a diferentes clientes. Yo creo que vamos bien a nivel turístico, creo que las proyecciones son buenas y tampoco, o sea, podemos decir que si no crecemos más pronto, creceremos. O sea, yo creo que sí, como destino es un atractivo mundial brutal, y España, es decir, y lo que tenemos que hacer es, pues eso, intentar mejorar la calidad, captar sectores, lo que decimos todos, de mayor valor añadido, capacidad de gasto, contribución económica y cultura, y sostenibilidad. Y a eso nos vamos a aplicar en Valencia, a intentar, en el plan de sostenibilidad, juegan el 80% de las ayudas que tenemos, van a digitalización y a incorporar y aplicar prácticas más sostenibles. Reducción de plásticos, eficiencia energética, señalización de movilidades óptimas, información en los móviles de usos con menor impacto. Medimos, nosotros medimos la huella de carbono turística en la ciudad desde hace ya 2 años, pero la certificamos con AENOR, el proceso de cálculo, con una plataforma de blockchain, y en esto nos convertimos casualmente en la primera ciudad del mundo que había abierto sus libros o Excel y había dicho, oye, esto es así, estos son los datos turísticos y estos son los datos de impacto según estándares internacionales científicos. Y esto es lo que contaminamos los que queremos seguir en el sector turístico. Ciudadanos de Valencia, les decimos a ustedes que esto es la polución que hacemos en esta actividad que tiene tantos impactos positivos. Y nos comprometemos en el 2030 a tener un impacto cero, a compensar o de mitigar esto. Y eso ha sido aplaudido enormemente en la ciudad. Habéis hecho más cosas, además en Valencia, en torno a vivienda turística, ha sido la certificación SICTE que se ha incorporado, que junto con Málaga han sido pilotos, y luego la campaña de We Respect. O sea que sí, en ese caso, Valencia, de luego, estáis siendo un destino con las pilas bien puestas. Por parte de plataformas y Joaquín, que vamos ya, Interhome, que vamos con tiempo ya pasado. Bueno, no, mucho no tengo que decir, además vemos que ya la hora está absolutamente... Hemos llegado. Pero bueno, al final el crecimiento de Interhome es el crecimiento como cualquier cadena hotelera, al final es crecer en más hoteles y por tanto crecer en más localizaciones. Y tanto en España como en Europa veis una oportunidad todavía. Como en España como en Europa todavía hay... Pues yo creo recordar que has dado unos números en principio sobre crecimiento, entonces, ¿quién soy yo para decir que no? Pero aparte de eso, yo cierro con un deseo, o sea, que el crecimiento que haya sea
un poco distinto ahora, ¿no? Sea con más criterio, sea más profesional, se utilice mucho más la tecnología. Porque lo que estamos viendo ahora para de verdad crecer a nivel de calidad, porque hay muchísimos profesionales que utilizan un 20% del potencial que podrían utilizar. Entonces, si quieren crecer a nivel de calidad, hay que primero satisfacer lo que quiere el viajero. Y eso parece obvio y no lo es. Y el segundo es optimizar la gestión. Lo que decías antes, el tema de agilizar los procesos, reducir costes, tener algo que te ayude a hacer todo en el mismo sitio, porque si no, de verdad, a nivel de crecimiento eso va a ser muy difícil. Yo veo que vamos en esa dirección, así que estoy muy contenta y espero que siga así, porque es como yo creo que podría ayudar a hacerlo un poco más rápido y mejor, más efectivo. Pues muchas gracias, interesantísimo. Hemos hablado de sostenibilidad, impacto local, más sensibilización por parte de nuestra demanda, de nómada digital, de workations, de la transformación y cambio de la oferta, de oportunidades de resto tanto para los destinos como para el sector, de unas realidades muy diferentes que ahora hay que irlas adaptando tanto urbano como vacacional, de tecnología, eficiencia personas y de crecimiento. De modo que se plantea, a pesar de un poco el miedo que hay en 2023, un año bastante interesante. Muchísimas gracias a todos por participar y por compartir esta conversación. Muchas gracias.